Y yo estaba presentando, fíjate, al doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nash, quien va a abordar lo que ha sido el trabajo de la Convención Constitucional durante estos últimos días. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ha estado agitado los últimos días, efectivamente, todo. Profesor, ¿qué es lo que se ha avanzado en materia de las comisiones? ¿Qué es lo que se ha trabajado fundamentalmente? Porque lamentablemente en los medios de comunicación casi siempre aparece cuando hay algún conflicto, cuando hay algún dicho o entredicho, ¿no es cierto?, entre algún constituyente, pero no se informa más profundamente sobre lo que se está avanzando realmente. Sí, Juanita, yo creo que ese es el tema hoy día, ¿eh? Nuestra mirada del proceso constituyente hoy día quiero centrarla en dos grandes líneas para ir dotándolas de contenido. Por una parte, aclarar que la Convención Constitucional está trabajando. Y yo creo que eso es un aspecto que se ha intentado, y vamos a ver por qué. Hay una razón. Se ha intentado dar una idea en otro sentido, de que ahí hay gente que va a pelear y que no va a cumplir con el mandato que dio la ciudadanía, y eso no es Segundo, que está enlazado con aquello, y aquí voy a lo que usted plantea, Juanita, del trabajo de las comisiones y otros, es que lo que estamos viendo es un desarrollo político de una forma nueva de expresión de la política en Chile. Entonces, de alguna manera, cuando trasladamos los cánones tradicionales a lo que nos habíamos acostumbrado los últimos 30 años a la Convención Constitucional y no nos calzan, eso provoca de alguna manera algunos cortocircuitos. Vemos nuevos actores, vemos nuevas fuerzas, nuevas formas de interacción, incluso lenguas nuevas que no habíamos escuchado nunca en los espacios oficiales, en los espacios públicos, y eso nos ha hecho de alguna manera más dificultoso entender lo que está pasando en la constituyente. Y para ir directamente a su pregunta y ubicar a nuestros auditores en lo que hemos venido ya conversando previamente. En las dos primeras semanas van recién tres. Nos da a veces la impresión de que estamos analizando un periodo de trabajo muy extenso, pero son 3 semanas de trabajo. Son las que cuando nosotros asumimos un nuevo trabajo aprendemos a usar la clave del computador, dónde está la cafetería, etcétera. Bueno, esas 3 semanas que ha tenido la convención, ¿qué se hizo? Nosotros ya hablamos de la instalación, presidenta, vicepresidente, 3 comisiones que ya han comenzado a trabajar, que son las comisiones que van a generar el marco de actuación en los próximos 11 meses, la Comisión de Reglamento, la Comisión de Ética y la Comisión de Administración y Finanzas. Pero además ya se han creado, eso lo alcanzamos nosotros a comentar, comisiones ya temáticas de algunas cuestiones que también van a ser relevantes para el trabajo de la convencional, y también ya sustantiva. ¿Cuál es la sustantiva? La de derechos humanos, y las otras tienen que ver con participación popular, con consulta de pueblos indígenas o primeras naciones, comunicación, un tema que va a tener que trabajar rápidamente la constituyente para generar espacios efectivamente de socialización de lo que está haciendo su trabajo, y una muy importante que tiene que ver con la descentralización. ¿Qué tuvieron que hacer? No solo crear las comisiones, y esto para que los auditores lo tengan muy claro, los constituyentes y las constituyentes crean la comisión y luego tienen que decir, bueno, ¿a qué se va a dedicar esta comisión y cómo
cómo va a trabajar. Y eso ya lo hicieron justamente la semana pasada, sacaron un documento que ya de 15 páginas donde está toda la reglamentación que van a tener estas comisiones. Y por lo tanto, hoy precisamente ya vamos a tener la integración de esas comisiones, hoy el lunes 26, la integración definitiva y ya mañana comienzan su trabajo. Y aquí quiero, Claudio, Juanita, llamar la atención sobre una de estas comisiones, que es la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué llamo la atención? No solo porque es un tema que nos convoca a nosotros y nos interesa, sino que porque es una comisión que ya es sustantiva. Si ustedes ven, las otras de alguna manera son comisiones que van a permitir generar el trabajo de la constituyente, pero esta, además de generar el trabajo futuro, desde ya anticipó temas importantes desde un punto de vista sustantivo. Aquí hubo tres planteamientos, que estos están en la página web de la propia convención y en el artículo que publicamos también en la radio de este espacio, Agenda Constituyente, también lunes por medio, los auditores van a ir acostumbrándose al sistema, va a tener lunes por medio un texto escrito, hay una columna en la página, ya está en esa página los links, el sentido de tener una columna escrita es tener links a estos documentos, y ahí ustedes van a poder ir revisándolos directamente. Ya hay los primeros donde están estas propuestas de comisión, de la Comisión de Derechos Humanos que presentó la Lista del Pueblo, el Colectivo Socialista y uno transversal que era Chile Vamos más algunas otras fuerzas. Y también algo ahí también de Apruebo Dignidad y Pueblos Originarios. Y ahí lo primero que uno veía, y con algo de preocupación, sí debo admitirlo, preocupaba, hay una cierta ansiedad, y yo creo que es muy entendible. En derechos humanos tenemos déficits tremendos, tenemos déficits históricos en institucionalidad, en las deudas de la dictadura. Tenemos además el complejo cuadro que todavía no superamos de violaciones de derechos humanos posteriores al 18 de octubre, y hay una ansiedad de cómo entonces desde la constituyente nos hacemos cargo de todo. Y eso de alguna manera es la primera discusión sustantiva que tuvieron que resolver, y a mí me parece que se resolvió de una buena manera, de decir, ok, aquí hay cuestiones que necesariamente hay que hacerse cargo, que tienen que ver con el pero nuestra labor tiene que ver con redactar una constitución que va a tener el tema de derechos humanos en el centro, pero no somos una comisión de verdad histórica, somos un ente que va a redactar una constitución, pero teniendo muy claro cuál es el contexto de esas violaciones. Y tenemos entonces un reglamento al que yo les hacía referencia aprobado, que en los objetivos me parece que logró resolver bien esta ecuación procedimental y sustantiva. ¿En qué sentido, Claudio, Juanita, los auditores pueden ver esto? Los integrantes, 19 integrantes, una dirección paritaria y con objetivos generales específicos, y aquí está la clave, en los objetivos que se fijó la comisión, en la parte de lo que podríamos llamar ya más sustantiva. Dice, nosotros vamos a elaborar un plan de trabajo, y los auditores lo pueden revisar ahí en el texto que van a tener disponible en la próxima columna, generar un plan de trabajo para que derechos humanos sea un tema transversal en la discusión constituyente, y eso lo vamos a formular, ese trabajo,
previo a haber recabado la información necesaria sobre el contexto de violaciones de derechos humanos en Chile. Entonces, lo que uno esperaría que esta comisión recabe los informes que se han emitido desde la comisión RETIC en adelante hasta los más actuales, lo que le ha dicho el sistema internacional a Chile, y sacar, por lo tanto, una fotografía, tener un panorama claro de cuáles son los déficits y luego iniciar el diálogo, cuáles de esos déficits con aspectos constitucionales. Y luego hay toda una serie de otros objetivos que tienen que ver con los estándares que se van a tener a la vista en el debate constitucional, pensar en las medidas de reparación que de alguna manera implican cambio institucional y por lo tanto tienen que ver con el texto documental, digamos, constitucional, perdón, que ellos van a generar. Es decir, me parece que es una buena síntesis, Juanita, Claudio, la discusión que ahí se dio. Elementos de debate de fondo, es decir, qué son los derechos humanos, y aquí siempre hay una tentación, un riesgo de ese debate llevarlo a la arena política, pero creo que es un debate siempre interesante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. Se intentó generar un debate sobre terrorismo y quedó claro que no era un tema propio de del trabajo de la Comisión en materia de derechos humanos. Es decir, aquí vimos un anticipo de lo que puede ser, y por eso me he detenido en este punto, la convención ya hablando de aspectos sustantivos. Un fuerte pie, un arraigo en la realidad, con capacidad de proyectar trabajo y de llegar a acuerdos. Para llegar a este reglamento necesariamente hubo que llegar a acuerdos y se tomaron elementos de distintas propuestas. Y me parece que eso es una buena señal, precisamente para lo que tienen que hacer las comisiones ahora, por ejemplo, la de reglamento, cómo se van a tomar las decisiones, el tema de la discusión del quórum, la de ética va a tener que resolver en esta dinámica el tema de los conflictos de interés, qué constituyentes tienen conflictos de interés para votar ciertos temas, ahí el tema del agua obviamente es uno de los principales, administración y finanzas que está revisando los contratos. Nos hemos encontrado con noticias como que el gobierno para instalar la convención se gastó todo el presupuesto, 2.000 millones, le quedan 34 millones y de esos 2.000 millones sabemos nosotros que no estaban las condiciones tecnológicas, sanitarias, logísticas mínimas, no hay ni siquiera un comedor donde se pueda comer los constituyentes. Entonces va a haber que revisar esos contratos, qué pasó, ahí hay un trabajo también que es importante. Y por último, la Comisión de Participación Ciudadana va a tener un debate muy fundamental para todo lo que viene, que es cómo vamos a conectar la deliberación de los y las constituyentes con la participación de organizaciones y ahí de todo tipo, que van a reflejar distintos intereses. Bueno, ¿cómo se va a canalizar eso? 3 semanas, para todo lo que hemos dicho, ya se ha hecho, ya se ha adelantado, ya hay un marco reglamentario, es decir, creo que auditores y auditoras podemos estar bastante tranquilos de que se está trabajando y se está trabajando desde el Chile real, no de acuerdos impuestos, no desde espacios como los tradicionales a los que estábamos acostumbrados, Juanita, Claudio. Claudio, estamos conversando con Claudia Nach aquí en Agenda Constituyente a propósito del trabajo de la Convención Constitucional. Hay un auditor que nos comenta acá, a esta hora dice, si toda esta información saliera a la luz mediante los medios de comunicación tradicionales,
todo sería muy diferente. Aprovecho también de darte las gracias, Claudio, por este trabajo que has hecho para nuestros auditores acá en la radio. Y es bastante cierto, porque como comentaba Juanita al comienzo de este espacio, el foco noticioso, por así decirlo, ha estado puesto en las disputas, en las supuestas demoras para poder trabajar de la Convención Constitucional, y esto puede llevar a caminos bastante pedregosos y peligrosos. Por ejemplo, ayer en el diario de circulación nacional, supuestamente más importante del país, como el Mercurio, veíamos una entrevista plana completa a la constituyente Marcela Cubillos, donde hablaba respecto de tiranía en la Convención Constitucional, una palabra que sabemos lo que significa y que puede llevar a una caricatura bastante errónea y peligrosa respecto de lo que puede ser la Convención Constitucional. Nos quedan unos minutos, Claudio, pero quería preguntarte respecto de eso, porque es bien importante dejar claro lo peligroso también que es seguir ese camino, sobre todo porque está totalmente ajeno a la realidad. Sí, Claudio, el auditor en eso tiene toda la razón. Por eso es tan urgente el trabajo de esta comisión de comunicación, transparencia. Aquí sí, yo creo que hay algo de cierto en el sentido de que todavía cuesta, a la propia convención le ha costado contar lo que está haciendo, y eso hay que mejorarlo, pero no podemos ser ingenuos. No podemos decir que solo ha sido un problema de comunicación de la convención. Aquí hay una agenda clara de los sectores del rechazo, quienes rechazaron este proceso constituyente. Y yo creo que a esta altura hay cuestiones que uno diría son anecdóticas. A ver, limpiemos un poco lo que los auditores de auditoras han visto. Hay cosas que son anecdóticas pero importantes. Por ejemplo, lo que pasó con Fuad Chain, este tema que en vez de estar votando en la constituyente estaba en un matinal. Y hubo un rechazo transversal, y un rechazo muy potente en el sentido de decir, esta no es, miren lo que se dijo, esto es muy grave para las instituciones, esto no es la Cámara de Diputados, esto es la constituyente. Decir, mire, eso que ya no tiene vuelta, esto está desprestigiado, hacen lo que quieren, van a matinales, etcétera, pero la constituyente no, la constituyente se cuida. Y usted no puede estar en un matinal en vez de estar votando lo que tiene que votar. Yo creo que eso fue un llamado de atención para todos los constituyentes interesante. Segundo, el debate sobre las abstenciones. Es un debate que hay que seguirlo de cerca. Tenemos casos como el de Agustín Esquella, que es muy impresionante, 44 abstenciones, ha abstenido prácticamente en la mitad de las votaciones. Ese es un debate que hay que dar. ¿Qué significa abstenerse? Con altos quórums, abstenerse significa rechazar, pero sin dar razones de por qué. Hay que entrar en esa discusión. Pero hay otros que son más de fondo. Por ejemplo, Marinovich busca claramente, y esto yo comparto un análisis que se lo he escuchado a Yanna Levin, ahí, periodista de la radio, en Pauta Libre ayer, de que ahí hay una búsqueda de un espacio de figuración, un poco el Tea Party en Estados Unidos, de una visión extrema, y nos vamos a tener que acostumbrar a eso porque eso es una apuesta política. Pero hay otra apuesta que es menos farandulera, pero que a mí sí me preocupa muy a fondo, que es lo que tú planteas, Claudio. Aquí hay sectores que son los mismos que no querían este proceso, que se juegan una última carta. No han perdido. Les queda una carta, que es la carta del rechazo a la constitución que proponga la constituyente al término de su periodo. Y si esa propuesta de constitución que nos van a hacer nuestros y nuestras constituyentes se rechaza, queda vigente la Constitución de 1980. Es decir, no es un tema menor. Entonces, ya en estas 3 semanas queda clara la estrategia. Desprestigiar el trabajo cada vez que se interviene es para desprestigiar y decir, no se está trabajando, hay desorden, etcétera. Eso es un discurso constante y a esta altura bastante estudiado. Segundo, no les interesa en lo más mínimo aportar ni llegar a acuerdos, no se han sumado a los consensos, no han hecho propuestas que busquen transformarse en mayoría, sino que se han atrincherado en propuestas
propuestas muy escasas, si ustedes ven el trabajo de reglamento, muy escasas propuestas de ese sector y rechazándolo todo. Y por último, aliada con los medios tradicionales, ya empezar a instalar la idea de que este proceso no está haciéndose con seriedad y por lo tanto se quiere imponer una visión de la tiranía de las mayorías, que ha sido el discurso que se ha buscado, donde no se les dejan espacio. Aquí deben estar atentas nuestros oyentes hoy día. En esta semana se definen cuestiones importantes en estas líneas. Uno, lo de las vicepresidencias. Aquí hay que ver cómo van a estas presidencias que deben ser elegidas, 8, porque entiendo, sí, son 9 vicepresidencias y ya está el vicepresidente Bassa, hay que llenar 8 vicepresidencias. Y aquí la importante es que hay 2 fórmulas para llenarlo. Por votación, que cada una se vote como se votó, y nosotros fuimos testigos por televisión, como se votó la vicepresidencia de Bassa, es decir, elegir hasta que haya mayoría, o lo que propone la mesa, que es muy interesante, que es una nueva forma de distribución del poder en la constituyente, que es lograr patrocinios, 20 patrocinios, cada persona un solo patrocinio, cosa que todos los sectores que están representados en la constituyente tengan representantes en la mesa y que van a hacer una representación proporcional a su peso específico dentro de la propia constituyente. Va a obligar a acuerdo y va a ser ampliamente representativa. Creo que el mensaje ahí de Loncón y de Bassa, presidenta y vicepresidente, es repensemos las formas de representación política en Chile y partámoslo haciéndolo nosotras aquí en las vicepresidencias. Vamos a ver si aquí se impone la vieja política o nuevas formas de pensar la distribución de poder. Y lo otro a lo que los auditores debieran estar muy atentos es a entonces el trabajo de las comisiones, cómo se van a ir definiendo estos temas fundamentales a los que hemos ido haciendo referencia antes. Es decir, hay mucho para seguir atentos y el próximo lunes los auditores podrán encontrarse con una columna ahí en la página de la radio donde vamos a ir analizando cómo se avanza en estos temas, particularmente en el tema de las vicepresidencias y las comisiones. Bien, estuvimos informándonos de todo lo que está ocurriendo ahí en la Convención Constitucional con el profesor Claudio Nash, académico de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por habernos dejado completamente informados. Como dice él, los que quieran informarse en más detalle, ahí queda la columna en nuestro diario electrónico. Así que muchísimas gracias. Nos encontramos próximamente para seguir conversando sobre la Convención Constitucional. Muchas gracias, chao. Gracias, Claudio, adiós.